Café bueno, hay que escogerlo ya así. Sí. Solater est une entreprise spécialisée dans l'importation de produits d'Équateur. Nous travaillons directement avec des groupements de paysans. La marca Solater, café de Panamá, y con un mapa atrás que indica Panamá aquí en la flechita. Une fois les produits en France, ils sont transformés par des artisans. Voilà. La démarche de Solater vise à soutenir de petites structures en proposant des produits de première qualité. Nos partenaires en Équateur cultivent des variétés anciennes de produits et donc sont très aromatiques. C'est un régal, quoi. Les différentes filières proposées sont la filière cacao-chocolat. Nous proposons plusieurs types de tablettes, crues ou torréfiées. On cherche à mettre en valeur ce cacao national. Bien sûr, nous utilisons aucun additif, pas de lécithine, pas de vanilline, juste du cacao et du sucre de canne. La tierra negra, hay humedad, cualquier cantidad, hay ríos, llueve, cualquier cantidad, no les falta agua. Entonces en esas condiciones pueden hacer un cacao excelente porque mira, hay árboles, esto es chonta, hay árboles de madera, tienen banano. Entonces ahí el cacao puede estar feliz, digamos. La filière café, donc nous présentons 3 sortes de café arabica d'altitude de 3 terroirs différents le long de la cordillère des Andes. Ces cafés présentent chacun d'eux des caractéristiques différentes au niveau du goût. La única diferencia es que los que están sueltos no tienen la capacitación, no tienen la ventaja de decir, si este año tengo una hectárea y produzco 10 quintales, voy a sembrar otra más para el otro año entregar 20. Y esos 20 yo estoy seguro que los voy a poder vender, porque yo tengo mi canal de comercialización establecido. Filière sucre complet de canne. Somos pequeños productores, aquí no hay terratenientes, los productores son pequeños, aseguramos las fuentes de trabajo a las familias de los trabajadores, de esa manera no piensan en salir a las ciudades porque a veces ante la falta de trabajo optan por salir a las ciudades y a incrementar el problema social que existe, ¿no? Todas las decisiones de la cooperativa son tomadas en Asamblea General. La cooperativa nació en el año de 1992, una época muy dura para los agricultores. No se podía vender la panela, estaban siempre en manos de los intermediarios, quienes les pagaban los precios que ellos querían. Ahí decidimos conformar una agrupación porque ya muchos productores estaban ya tumbando los cañaverales para hacerle pasto, ¿no? Y dedicarse a la ganadería. Nosotros buscamos el bienestar común de toda la gente, con digamos, beneficios igualitarios para todos, con prácticas económicas muy transparentes y creamos fuentes de trabajo. Que da trabajo a la gente, porque incluso en el barrio mismo hay mucha gente que gracias a esto tiene su trabajito cada semana seguro, en el corte de la caña, en la molida. Entonces es algo que ayuda mismo a generar bastante el progreso de la comunidad. Y yo estoy muy satisfecho con el trabajo de ustedes. Muchas gracias. El producto realmente muy calitativo. La filière quinoa de variétés anciennes et la filière ardéchoise de crème de châtain. Tous nos produits sont garantis par Nature et Progrès. Ils sont certifiés bio aussi, mais surtout ils suivent une logique d'agroécologie paysanne. Groupement de paysans, de gens qui ont peu de terre, qui se mettent ensemble pour commercialiser. Et puis ils travaillent une variété ancienne, c'est le cacao national, qui est réputé dans le monde par son goût.